Bueno, vamos a ver estados nuevos y estados viejos, el mapa político en la Europa occidental al comienzo de la modernidad. Vamos a ver Francia, como fue el país donde se dieron con mayor precisión los elementos que conformaron a los estados, un ejército numeroso, bien organizado, funcionarios eficaces para cobrar impuestos, el rey logró consolidar su poder apoyado en la burguesía. Los monarcas que se destacaron en Francia podemos ver en principio de la modernidad a Carlos VIII, que fue del 1483 al 1498. El primero es el año donde comienza su mandato, el segundo su muerte. Luis XII, 1498-1515. Francisco I, 1515-1547, que fue el más eficiente, y Enrique II, 1547-1559. Eso pasaba en Francia. ¿Qué pasaba en Inglaterra? La corona se afirmó con el apoyo de una pequeña nobleza. Existían todavía frenos al poder del rey. No podría, por ejemplo, decretar nuevos impuestos sin la aprobación del Parlamento. En ese sentido es parecido a esta época, donde había un Parlamento, donde se juntaban los nobles y elegían en sí las leyes, ¿no? El Parlamento era una institución en donde se agrupaban los representantes del clero, de la iglesia y de la nobleza. Era llamada la Cámara de Lores, ¿no? Cámara de Señores de Lores. Y estaban los propietarios rurales y los burgueses, que eran las cámaras de los comunes. Entonces tenías al rey, la Cámara de Lores, que era el clero y los nobles, y la Cámara de los comunes, que eran, dijimos, los rurales y los burgueses. El rey tenía pocos funcionarios. La mayor parte de la justicia era administrada en manos de la nobleza rural que había en el campo, e Inglaterra no era todavía la potencia que fue más adelante en el siglo XVII industrialmente, ¿no? Mercantil. Vamos a decir que se destacan los reyes Enrique VII, 1485-1509, Enrique VIII, 1509-1547, y María I de Tudor, 1553-1558, y el mayor apogeo, o sea, donde mayor logró los reinos, fueron en Isabel I, 1558-1603. Después tenemos los Países Bajos, que es lo que conocemos ahora con Holanda y Países Bajos. Era una agrupación de provincias, ¿no? Teníamos dentro de ellos Flandes y el Ducado de Brabante, obedecían a un mismo señor. Costó mucho unificar ahí el Estado porque había un espíritu muy independiente. Sin embargo, se logró unidad económica en los Países Bajos, porque la burguesía necesitaba, y en ese lugar, los Países Bajos, donde más se desarrolló también la burguesía, además que en Italia. ¿Qué pasó con Portugal? Bueno, Portugal fueron grandes figuras de monarcas. Tenemos Juan I, 1383-1433, padre de Enrique el Navegante, que fue de 1394 a 1460, y Alfonso V de 1438 a 1481. Vamos a decir que también tenemos a Juan II de 1481 a 1495. Portugal se caracterizó como España por dedicarse a la reconquista del territorio acerca de los musulmanes. Recordemos que, no sé si lo vimos, que los musulmanes, los árabes, tenían tomada toda la península ibérica. Entonces ellos los tuvieron que combatir al Islam en el tiempo de las cruzadas, y vamos a encontrar un rey muy característico como fue, dijimos, Enrique Navegante, que fue el que se dedicó a la navegación y a descubrir la exploración del continente africano, ¿no? Entonces, Enrique el Navegante lo que hizo es como que convirtió en una potencia marítima a Portugal. Es así como sabemos que fueron a Europa y después acá descubrieron Brasil cuando vinieron a América. Estuvo también, tuvieron el deseo de poder unificar la península entre el Portugal y España, ¿no? Alfonso V hizo negociación para casarse hizo negociación con el rey de Castilla
para casarse con su hermana Isabel, ¿no? Que era la reina católica, y de este modo unir a través del matrimonio ambos lugares. Pero este plan no llegó, no se pudo hacer, y la unión de los dos reinos se llevaría a cabo temporariamente en el siglo XVI, 1580-1640. Pero Portugal se caracterizó generalmente por eso, ser una potencia marítima, y descubriendo como España, muy similar. Pues tenemos el Sacro Imperio Germánico, romano-germánico, perdón, que comprendía los territorios de Europa Central, como dijimos antes, Alemania, Suiza, Austria, entre otros. Estaba totalmente fragmentado en ducados, que eran ciudades independientes. El título de emperador que tenía el rey era honorífico y era electivo, o sea, era por elección, y no se logró fortalecer la figura de la monarquía en este sector. Y la península itálica es similar, pero lo que pasó es que no había una unidad política, estaba fragmentado en diferentes territorios independientes. En el norte, las importantes ciudades comerciales formaban estados con nombres de repúblicas, se llamaban repúblicas. Su gobierno estaba en manos de mercaderes poderosos, ¿no? Como Génova, Venecia, Florencia, y había también dinastías militares como en Milán. En el centro de Italia se encontraban los estados pontífices, la autoridad del Papa, y su capital era la ciudad de Roma, y tenemos el sur de Italia, que era la reina de las dos Sicilias, que era disputada por los franceses y los españoles. Bueno, vamos que con este cuadro lo que vemos es que hay una supremacía de España, que lo vamos a ver en otro capítulo, ¿no? Tenemos estos países que se estaban organizando, como Inglaterra, como Francia, Inglaterra, Países Bajos, el Imperio de Portugal, el Sacro Imperio Germano-Románico y la península itálica. Bueno, hasta ahora esto.